¿Quieres que lo grabe o lo descarto? Está viéndome hacia ti. Te estoy viendo a ti. Muévelo. Es que no sé dónde. Aquí. Samir, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, es que te estoy viendo a ti, la cámara está invertida. Aquí está. Ya, ahora sí. Samir, ¿cómo estás? Ahora sí, Beatriz, que bueno, ya siento mucho mejor el internet, así que no creo que se vaya a desconectar, aunque ustedes me confirmaban que estaba bien. Así es que, gracias a Dios por todos los que se están comentando, familia García, Samir, Beatriz, Araceli, todos. Entonces les comentaba yo, mis hermanos, entonces vemos que el pueblo entra en una desobediencia tremenda. Eso fue muchos reyes que sucedieron después de Salomón. Recordemos que Salomón también fue muy desobediente al final y nada más por amor a su padre, el Señor lo dejó morir en paz, pero hubo muchas cosas que sucedieron. Sí, gracias Bernardo por ahorita conectar. Y entonces vamos a abrir aquí nuestras Biblias en Jeremías 7. Jeremías 7 dice, todo el libro de Jeremías es muy largo, pero todo nomás habla del enojo del Padre, la molestia del Padre, pero también nos advierte a nosotros la importancia de portarnos bien. Ya saben que todos estos estudios nos van refiriendo hacia la importancia de portarnos bien. Dice Jeremías 7:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta, Jeremías, de la casa de Jehová. O sea, vete a la puerta donde está el templo. Recuerda que en aquel entonces el templo estaba erigido con las tiendas de campaña, la manera en que Dios estaba. Ahí estaba el arca del pacto y ahí se celebraba las cosas. Gracias, Bernardo, por poner ahí el versículo. Dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra en mí. Oíd palabra de Jehová, pueblo de Israel. Todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Tú y yo nos pasa cada 8 días, por lo menos mínimo, hay muchísimos hermanos que cada 8 días entramos por sus puertas con acción de gracias y entramos a la iglesia de Dios. Sabemos que somos el templo de Dios, sabemos que el Espíritu nos ha revelado que nosotros somos el templo de Dios. Pero aquí lo que estamos viendo, mis hermanos, es que aquí el pueblo se acercaba, ponte a la puerta y dice, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Tú y yo entramos a adorar a Dios, y Dios nos toca maravillosamente, y cuando lo estamos adorando en espíritu y en verdad, ahí está su presencia y todo. Dice en el versículo 3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorar vuestros caminos, y esto va para ti y para mí, mi hermano, mejorar los caminos y vuestras obras, cuidado, hay que tener cuidado, y os haré morar en este lugar, los voy a hacer morar en este templo donde está mi presencia. Acuérdate que tú y yo estaremos con el Señor ahí en la Nueva Jerusalén, morando con Él, amén, morando con Él. Dice, versículo 4, no fíes en palabras de mentira. Y dices, pues, ¿quién me dice mentiras? Palabras de mentira que nos dice nuestro propio corazón, que nuestro corazón recordemos. Manuel, ¿cómo estás? Nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Nuestro corazón es el más engañoso que todas las cosas. Así es que dice Dios, pueblo de Israel, no te fíes en palabras de mentira que te dice tu corazón, porque ¿qué decían ellos? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, ¿sí? Fíjate, qué tremendo. Templo de Jehová es este. ¿Cuántos nosotros, ya estando en Cristo Jesús, decimos, yo soy el templo de Dios, yo soy el templo de Dios? Y dice Dios, no te fíes en tus palabras mentirosas, porque yo te estoy diciendo
que mejores tu camino y tus obras, No te fíes en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Cuántas veces nosotros siempre estamos haciendo un mal, pecamos, fallamos y entonces seguimos diciendo es que yo soy el templo de Dios y yo soy el templo de Dios? Recuerda que en la dispensación venidera no todos serán el cuerpo de Cristo, no todos serán el cuerpo de Cristo, así es que no te fíes en esas cosas porque la justicia de Dios nos va a aplicar cuando venga lo que hemos dicho muchas veces, cuando venga el tribunal de Cristo va a haber muchas sorpresas y dejaremos de ser. Mira, vamos a Lucas 20 y a ver casi cómo dice, amén, Pati. Vamos aquí a Lucas 20 y vamos a ver cómo el Señor nos muestra que en la dispensación venidera no todos van a ser el cuerpo de Cristo. Él viene por una iglesia, como mis hermanos, pura y sin mancha. Así es que vete aquí a tu Biblia, vamos a Lucas 20 y vamos a ver lo que nos dice el Señor, que está tremendo porque muchos decimos ahorita somos templo de Dios y eres templo de Dios. Pero si tú no obedeces, no vas a ser templo de Dios. Esa es la importancia. Entonces dice Lucas 20:35. Le están preguntando al Señor Jesucristo en esta parte, dice, y en la resurrección se van a poder casar, ¿no? Se van a poder casar, maestro. Moisés nos escribió, si el hermano dice, le preguntaron de la resurrección. No quisiera meterme mucho a esa parte. ¿Qué tal, linda? Buenas noches. Entonces le preguntaron de esto. Entonces dice en el versículo 34, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Quiere decir que los hijos que vienen en el siguiente siglo, no todos serán el cuerpo de Cristo. Mira por qué. Versículo 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección. Alcanzar aquel siglo y la resurrección, mis hermanos, no es fácil. Lo mejor es reconocer que somos pecadores, que fallamos, que tenemos tinieblas y nunca ponernos del lado de que yo soy el que tengo la razón y todos están mal. Tenemos que ponernos del lado correcto y decir, así como el publicano y el judío que están orando, dice, había dos hombres que estaban orando, uno de ellos era, no sé de qué parte de los judíos, pero decía, Señor, yo doy mis diezmos, yo te amo a ti, yo ayudo a la gente y todo, y dice, y el otro decía, Señor, si puedes ayudarme, yo soy un pecador, ten misericordia de mí, porque no sabemos cuántas tinieblas tenemos, Señor, no tenemos cuántas tinieblas tenemos todavía en este cuerpo de pecado, que desde luego está todo el pecado ahí, pero tenemos que acabar con él, ¿sí? Es decir, tenemos que acabar con él, mis hermanos. Por eso dice que los que fueran tenidos por dignos. ¿Quiénes son los que van a estar tenidos por dignos? Aquellos que hayan acabado con su pecado, porque en el tercer cielo no hay nada inmundo, mis hermanos. No puedes llegar ahí con un alma inmunda. No puedes llegar más que con un alma transformada, que prospere tu alma cada vez que escuchas la palabra de Dios. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, el siglo 7, la dispensación 7 y la resurrección, ¿sí? Porque muchos van a llegar a aquel siglo, pero no van a alcanzar la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque ya no pueden más, pues son iguales a los ángeles. Y aquí está el punto, mi hermano. Y esos son los hijos de Dios.
Y esos son los hijos de Dios. Ahorita tú eres hijo de Dios. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre en ser llamados hijos de Dios. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre, ¿sí? Para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, pues son iguales que los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Al ser hijos de la resurrección. Así es que, mis hermanos, está claro que para ser hijo de la resurrección necesitas un cuerpo glorificado, necesitas ser resucitado como resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y mira, vamos aquí a Primera de Juan 3, donde nos dice, mirar cuál amor tan grande nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Y se impresiona uno, mis hermanos, de que tenemos esta verdad y hay cosas que nos cuesta trabajo soltar. La carne no nos suelta. Dice Primera de Juan 3:1, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amén. Y fíjate esta parte, amados, ahora que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Lo veremos como Él es, tal es. Y eso significa la resurrección, ¿sí? Eso significa la resurrección, porque le veremos tal como es. Mira, vamos a Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13 nos dice, 13, les voy a decir cuál es el versículo. Primera de Corintios 13, dice 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente. Ahora, ¿cómo vemos, mis hermanos? Por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a Dios. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Así es que lo que está hablando Pablo es que tú y yo en este momento todavía vemos por espejo oscuramente, pero va a llegar el momento que lo veremos a Él cara a cara, ¿sí? Mírate lo que dice 1 Corintios 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Así estamos ahorita, mis hermanos. En parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, cuando profetizamos, estamos hablando que el Espíritu Santo nos está profetizando, ¿sí? Y dice el versículo 10 de 13:10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo va a venir lo perfecto? Cuando alcancemos la resurrección, cuando estemos en el tercer cielo, ahí siendo la nueva Jerusalén. Todos aquellos que sean uno con Cristo, que nosotros nos amemos unos a otros, de tal manera que ya no haya rencores ni miedos entre nosotros, que estemos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. En parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, en todo lo que es en parte se acabará. Dice en el versículo 11, cuando yo era niño, dice Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Y esto hay que verlo del lado espiritual. Todos llegamos siendo niños en Cristo, en la palabra de Dios, pero nos estamos edificando, y entonces cuando eres niño, sigues siendo esclavo de Satanás porque piensas como niño, juzgas como niño, es decir, no tomas en cuenta
el discernimiento, juzgas a un hermano que está mal en esto, que va a estar el otro. Tenemos que tomar en cuenta su trasfondo espiritual, su edad espiritual y tratarlo de ayudar y orar por él. Orar, ¿qué tal Marinita? ¿Cómo estás? Orar por esos hermanos que están creciendo, para que el crecimiento que tenemos, recuerda que nos los da Dios. Nosotros los predicadores, que Dios nos permitió ser boca en su iglesia por su misericordia, nosotros solamente somos instrumentos de Dios por los cuales tú has creído, pero el crecimiento lo da Dios, ¿sí? Así es que por eso dice, cuando ya fui hombre dejé lo que era niño, pero ahora sí sucede lo que dice en el 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Antes conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, ¿sí? Así es que dices, por eso dice en el 13, en el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué significa que permanece en la fe? Porque tu fe tiene que ser probada. La fe va a estar continuando ahorita hasta que tú alcances esa corona. Porque aunque si no la alcanzas vas a ser salvo, pero Dios va a tratar contigo. Y ahora permanece en la fe, la esperanza. Esa es importantísima. Cuando venga el Señor Jesucristo, quien no se vaya con Él, su esperanza ya no funcionó. Por eso tenemos que dejarnos transformar por el Espíritu de Dios, a como dé lugar, mis hermanos, dejarnos transformar por Él para tener esa esperanza. Y desde luego el amor, dice claramente en esto mismo, 1 Corintios, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada sirve. Si tuviese toda la profecía y todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero si no tengo amor, de nada sirve. Así es que, mis hermanos, más vale que nos amemos, no de palabra, sino de hecho, como dice la palabra de Dios, que nos amemos de hecho, ¿sí? Así es que dice así, 1 Juan 3, nuevamente regresamos, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios, eso nadie lo puede negar. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo es esa semejanza? O sea, hacer las mismas obras que Cristo, andar en el mismo amor que Cristo. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal y como Él es. Porque le veremos, ahora vemos por espejo oscuramente. Así es que cuando Él se manifieste, dice, seremos tal y como Él es. Así es que aquí está la esperanza. Como dice el apóstol Pablo, yo todo lo considero basura y ser hallado en Él, ser hallado en Cristo. El mismo Pablo en Gálatas decía, sufro dolores de parto por ustedes, Gálatas, hasta que sea formado Cristo en nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros, mis hermanos. Nuestra función es amarnos. Mira, vamos aquí a Juan 15. Vamos aquí a Juan 15 y vamos a ver este versículo, que la verdad está, como siempre, la palabra de Dios es muy reveladora. Juan 15, le voy a decir cuál es. Juan 15, 12. Dice, este es mi mandamiento, el mandamiento con el Señor Jesucristo, o sea, dijo, este es mi mandamiento, ¿sí? Que os améis unos a otros como yo los he amado. Qué tremendo, mis hermanos. Yo te tengo que amar a ti como Cristo te ama a ti. Dices, híjole, Señor, está el reto tremendo, pero yo tengo que seguirme edificando para amarte, yo tengo que estar preocupado por esa esperanza viva, yo tengo que seguir siendo transformado para poderte amar como Cristo te ama. A ese nivel tenemos que llegar, mis hermanos. Así es que hay mucho por hacer. Es mejor decirle a Dios, muéstrame mis tinieblas, Señor.
Ya no quiero sentirme el sabiondo ni nada. Cuando me equivoque, Señor, quiero llegar y decir la verdad a mis hermanos y decirles: me equivoqué, mis hermanos. No voy a tratar de encubrir nada. Mejor que se sepa por toda la iglesia si te fallé, Señor, y yo quiero corregir, porque yo tengo esa esperanza viva, de poder, esa esperanza que viva, que me está esperando en los cielos, una esperanza incontaminada, sin mancha, toda esa esperanza tan hermosa que nos espera. Y fíjate el versículo 13, capítulo 15, Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál es ese amor tan grande? Que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, que tú estés dispuesto también, mi hermano, para ser semejante a Él. Porque Él dijo: seremos semejantes a Él. Aún nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero una cosa sabemos, que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, alcancemos ese nivel que tenemos que ser igual que Él, ¿sí? No teniendo tu propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿sí? Así es que dice el Señor Jesucristo: nadie tiene mayor, y si vamos a ser semejantes a Él, tenemos que tener ese amor de estar dispuestos a dar nuestra vida por un hermano. Dice versículo 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacemos lo que Dios nos manda, que ponga en nuestros corazones poner el querer como el hacer, para amar como Él ama, entonces estaremos dispuestos a dar nuestra vida por un hermano. Amén. Por un hermano estaremos dando nuestras vidas. Entonces, continuando aquí con el libro de Juan 15, de Primera de Juan 3, y así lo estoy borrando y todo. Dice 13:3, vamos aquí, y después de ver ese que seremos tal como Él es, dice: todo aquel que tiene esta esperanza. Qué importante tener esta esperanza. Mis hermanos, acabamos de leer que solamente serán hijos de Dios aquellos que fueran tenidos por dignos. Y para ser tenidos por dignos tenemos que ser igual que Él. Y como nuestro Señor Jesucristo nos perdonó siempre, mis hermanos, nos perdonó siempre. Cuando Él ya estaba en la cruz, después de que su propio pueblo le decía: crucifíquenlo, aunque muera, que muera, Él mismo, estando en la cruz, le dijo al Padre: Padre, no les tomes en cuenta sus pecados, Señor. Perdónalos, Padre, perdónalos. Fíjate, ¿tú crees que Jesús no hubiera ya para pedirle al Padre que los perdones? Porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ya los había perdonado. Y digo Jesús porque era Jesús siendo hombre. Quiere decir que al ser hombre como tú y como yo, es una meta alcanzable. Es una meta alcanzable. Así es que después en el versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. La ley, mis hermanos, la meta tuya y mía es cumplir toda la ley, pero por medio de la fe en Jesucristo, no como en el Antiguo Testamento, que dice claramente que para poder alcanzar la salvación se tiene que obedecer en toda la ley. Así es que era imposible, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, el Señor Jesucristo condenó al pecado estando en la carne. Así es que tenemos ese ejemplo tan maravilloso para que, si el Señor Jesucristo lo logró, tú lo tienes que lograr, porque tú sí tienes al Espíritu Santo como lo tuvo el Señor Jesucristo. Y Él fue a la cruz para que tú pudieras tener al Espíritu Santo, ¿sí?
Entonces, mis hermanos, tenemos que verdaderamente ser fieles a la palabra de Dios. Les pido que cuando vean las 9:05 me avisen, por favor, que yo ahorita traigo extraviado mi teléfono, ¿no? Pero si me hacen favor, no extraviado, lo metí en el agua y cometí ese grave error. Bueno, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Infringe también qué? La ley. ¿Qué es una infracción? Una infracción es el incumplimiento de la ley. Una infracción es el incumplimiento del reglamento de tránsito. Es el ejemplo más burdo que podemos encontrar. Si tú infringes el reglamento, estás multado. Es decir, estás sancionado y vas a pasar por la justicia o por lo que dice el reglamento. Así es que todo aquel que comete pecado también infringe toda la ley. Pero ¿qué es pecado, mis hermanos? Recordemos Santiago 1:12, que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es que, mi hermano, no erremos. Dice Santiago 5, Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es que tú y yo tenemos una conciencia que nos redarguye, nos dice esto es pecado, pero a veces somos duros de la palabra. Estamos endurecidos en el corazón, por eso en el libro de Jeremías le dice, ¿cuántas veces llegas y me dices que tú eres templo de Dios? Templo del Señor es este, templo del Señor es este, y te engañas a ti mismo. Mira, regresa aquí a Jeremías 7, dice, no fíes en palabras de mentira. ¿Y quién te dice esas mentiras? ¿Quién te dice esa mentira? Tu propia alma, tu corazón, que es peor que todo, más engañoso que todos, te dice mentiras. Tú eres el templo de Dios, tú no tienes problema. Mira, ten claro, eres el templo de Dios, pero en la siguiente dispensación puede que no seas el templo de Dios, porque solamente los tenidos por dignos van a tener derecho a entrar en el tercer cielo. Ya lo leímos, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Dice el 5, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos, o sea, si corriges el camino, hermano, no te aferres a que estás bien, no te aferres. Pídele a Dios que te redarguya si crees que está bien. Señor, redarguye mi corazón, Señor. Hazme ver la verdad. Lo mejor es obedecer a Dios que a tu corazón. Hazme ver, si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, ¿sí? O sea, corriges el camino buscando de Dios y haces las obras que Dios te encargó que hicieras, porque somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, mis hermanos? Para buenas obras. Si en verdad hicieras justicia entre el hombre y su prójimo, justicia ante el prójimo, quiere decir que se cometían injusticias con el prójimo, y eso es infracción de la ley. Como tú y yo en este momento sabemos que nuestra meta es que yo te ame a ti como Cristo te amó. Tú me tienes que amar a mí como Cristo te amó, con ese amor, porque luego muchas veces decimos, no, pues está muy difícil llegar. No, tenemos que llegar, mis hermanos. Yo entiendo las palabras a veces de muchos que dicen, ay, no, yo creo que como el Señor Jesús no hay nadie, pero ahí dice que tenemos igual a su semejanza de Él. Así es que dice aquí la palabra de Dios, dice en el versículo 8, he aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan. O sea, esas palabras que luego nos hacemos a la idea de que nosotros estamos bien.
Y luego algunos dicen, estoy tan bien que ya me voy a otro lado. Otros dicen, me voy a poner mi iglesia. No nos engañemos. Dios es el único que pone y dispone quiénes han de ser pastores, quiénes ser profetas, quiénes han de ser evangelistas, quiénes ser maestros, quiénes van a cumplir esos 5 ministerios. O sea, Dios no se equivoca. Él, al tiempo señalado por el Padre, te va a levantar. Mientras, vuelve tú esa virgen que llena su copa, tiene que estar rebosando. Y su copa, el aceite debe estar rebosando. Y al tiempo señalado por el Padre, entonces prepárate, porque vas a ver muchos milagros en tu vida. Vas a ser un instrumento de Dios. Te has limpiado de las cosas malas. Entonces, mis hermanos, hay tanta esperanza de vida para todos nosotros. Es que seamos diligentes, dice, confiáis, dice, hurtando y matando, adulterando, jurando en falso e incensando, dice, incensando a Baal. ¿Qué es incensar? Incensar, estar ofreciendo incienso en este caso a Satanás, cuando el incienso se lo debes dirigir a Dios. Y a veces pensamos que estamos nosotros incenciando las cosas a Dios, en especial cuando estamos en la alabanza y en la adoración. Mi hermano, no nos engañemos. Más vale corregir los caminos. Tú puedes, el corazón te puede engañar que tú estás muy bien delante de Dios y Dios te va a prosperar en todas las áreas y todo. Más vale andar con pies de plomo, ¿sí? Hurtando y matando andaban ellos adulterando, jurando en falso e incensando a Baal. O sea, dices, el Señor cómo los compara, y andando tras dioses ajenos que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y dirás, librados somos, librados somos. Ay, mi hermano, Dios está conmigo, gloria a Dios. Y decíamos ahí en la iglesia, gloria a Dios. ¿Qué tal, Georgette? ¿Cómo estás? ¿Sí? Así es que muchas veces estamos ahí, gloria a mi Señor, la gloria porque te amo, Señor, y te quiero. Dices, pero por el fruto los conoceréis. Luego vienen pruebas que exactamente vienen a tocar esos puntos débiles de nosotros, donde el Señor quiere probarnos. Recuerda que las pruebas vienen si es necesario. Así es que, mi hermano, ¿para qué esperar pruebas? Mejor, si viene una prueba es porque Dios nos quiere probar del amor que ya tenemos por Él. Pero a veces tú dices, ya estoy bien, y Dios te va a meter en una prueba porque sabe que estás mal y te va a llevar a arrepentimiento. Entonces, más vale andar con el Señor bien todo el tiempo, mis hermanos, ¿sí? Hoy ya tengo buena señal, pero me gustaría que me dijeran por ahí la hora para ver si me hacen favor de decir qué hora es, que no me vaya. ¿Cuánto? 7. ¿Son 9:07 o 7 para las 9? 8:53. Faltan 7 minutos. Qué bueno. Entonces, mis hermanos, dice aquí, donde dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Cuáles son las abominaciones, mis hermanos? Tenemos todo un capítulo aquí en 1 Corintios 12. Mira, vamos a ver. 1 Corintios 12 dice, vamos aquí, en 1 Corintios 12, dice, es 2 Corintios 12, ¿Dónde está? Déjame buscarlo aquí.
Entonces, Primera de Corintios, que donde dice, tener temor de Dios, mis hermanos, tener temor, así es que dice 1 Corintios 10, mis hermanos, 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados. O sea, ellos todos fueron bautizados, los que cruzaron el mar, y en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento, que el mismo alimento espiritual, que tú y yo también estamos bautizados, estamos en Cristo Jesús y comemos el mismo alimento espiritual, que es el precioso Espíritu de Dios. Y todos bebieron, dice, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, bebían de la misma, bebían la palabra de Dios, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? Por las desobediencias. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros, un ejemplo más claro a nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo, y lo que era imposible para la ley por cuanto éramos débiles, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Él condenó al pecado estando en un cuerpo de pecado. Lo condenó como tú y yo tenemos que condenar este pecado en nosotros, que sabemos que nos da mucha guerra, que sabemos que nos hace débiles, pero en Cristo Jesús. Dice aquí en el versículo 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros, para que no codiciemos. ¿No qué? No codiciemos, hermano. Ay, raíz de todos los males es el amor al dinero, que deseándolo muchos que estaban en la fe se alejaron de la fe, que codiciándolos muchos se olvidaron de la fe. Quiere decir que codiciaron. Y ahí vemos a la iglesia de la Odisea. Tú que dices que soy rico, que de nada tengo necesidad. Y es cierto, es una debilidad, es algo que Satanás nos inyectó en nosotros, que es la codicia, y la combinamos con el deseo de prosperar, mis hermanos, y la prosperidad viene de Dios, tenemos que buscar a Dios y su reino, y todo vendrá por añadidura. Dice, por lo cual quedaron postrados. Estas cosas sucedieron para nosotros, versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Dice, bueno, yo no soy idólatra, yo sí ya todas mis imágenes ya las quité, ya me llevó años que se me quitara lo de la medallita y todo lo que tenía, pero también tenemos otros ídolos, nuestros hobbies, el trabajo pasa a ser un ídolo en nuestras vidas, porque queremos ahí querer crecer, querer ganar más dinero. Entonces también tenemos otro tipo de dioses que vamos formando aquí. Nuestros hijos se nos vuelven nuestros dioses. Siempre hemos dicho, si hay alguna debilidad en los cristianos, es el amor a los hijos. Por los hijos son capaces de acomodar la palabra de Dios de tal manera que no hay manera, ¿sí? Que no hay manera de que cambies, porque ya lo hiciste un Dios. A veces el cónyuge es el Dios, lo que diga fulano de tal, lo que diga, y a veces ese cónyuge te está haciendo cosas y tú sigues aferrado ahí con él, y lo sigues viendo, lo pones arriba de Jesucristo, lo pones. Mira, la palabra de Dios dice, el que no viene en pos de mí no es digno de mí, ¿sí? El que no deja padre a madre por causa de mí no es digno de mí. El que no deja esposo o esposa por seguir a Cristo no es digno de mí. O sea que el Señor lo único que está diciendo no es que te quiera quitar tu cónyuge, no es que te quiera quitar a tus hijos. El que ama más a hijo, a hija, que más que a mí, no es digno de mí.
El Señor no quiere quitarte el amor por ellos, pero debe ser número uno Él en nuestras vidas. ¿Y qué significa? Que cuando Dios te está redarguyendo con la palabra, tienes que obedecerla, mi hermano, por mandamiento, aunque después Dios se va a encargar. Mientras tú dobles la rodilla y le digas, Señor, cámbiame, transfórmame, Dios se va a encargar de transformarte para que se cumpla todo esto. Todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codician, ni seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fíjate en esta parte, ¿cómo que se levantó a jugar? Sí, para Dios dice, se sentó el pueblo a comer y a beber. O sea, cuando Dios le dijo a Moisés, retira al pueblo, yo quiero quedarme aquí en este monte Sinaí, donde estaba humeando y estaba la presencia de Dios. Dice, despide ya al pueblo, ya vio mi poder, ya vio que ellos mismos le dicen, ay, Moisés, no permitas que hable con nosotros Dios, ya oímos su voz de trueno, no, es una cosa tremenda, no, vamos a caer muertos delante de él, con mucho temor de Dios. Pero en cuanto regresaron al campamento, empezaron a convencer a Aarón, y ya se no va a regresar Moisés, haznos un ídolo para que podamos. Hicieron el becerro de oro. O sea, ¿qué fue lo que hizo que dejaran el becerro de oro? La falta de comunión con Dios. Si ellos hubieran visto el temor de Dios, el poder de Dios siguiendo obrando ahí donde estaba Moisés, y que hubieran seguido escuchando la voz de trueno, quizás ellos no buscan eso. ¿Pero por qué? Pues porque se alejaron, mi hermano, ¿sí? Así es que dice aquí, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Fornicar es también irse con otros ídolos. Fornicar es también andar haciéndole al alejarse de Dios y andar simpatizando con el mundo. Eso es también, dice mi esposa que ya eran las 9, déjenme nada más unos versículos más. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos me tentaron y perecieron por las serpientes. No tentemos al Señor. Se acuerda que el Señor les mandó las serpientes. Dice en el 10, ni murmuréis, hermanos. Somos muy dados a murmurar, somos dados a acomodar la palabra y decir, no estoy murmurando, solamente me estoy enterando. Ay, mis hermanos, mejor cuando alguien te quiera murmurar, recuerda que la murmuración, el chisme, pues, es un bocado rico a esta carnota, es un bocado rico. Ay, platícame más de esto. Mira, no murmuremos, mis hermanos, mejor evita los temas. Mira, no me vengas a contaminar. Yo quiero a mi hermano y lo voy a seguir amando. Si me vienes a hablar mal de él, no me lo digas, por favor. No quiero que mi corazón cambie. Yo tengo que amar a mi hermano, y si yo me toca ver que hace algo incorrecto, yo voy a orar por él y voy a tomar en cuenta los años los pecados que trae de sus padres y su trasfondo. Eso también tiene que ver, mis hermanos. Así es que no murmuremos, porque y pereció por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Aún nos falta un siglo, mis hermanos, pero ya estamos a punto, ¿sí? Así es que el que piensa que está bien, mire que no caiga. Aquel que piensa que está bien, mire que no caiga. Así es que, mis hermanos, qué interesante es esta palabra de Jeremías, que nos lleva a decirnos, cuidado, no nos sentemos confiados, no estamos diciendo somos templo de Dios, y si eres templo de Dios, pero si estás en desobediencia, no vas a ser templo de Dios. Hoy la misericordia de Dios es nueva cada mañana, pero no endurezcas tu corazón, ante las palabras que el Espíritu Santo te dice. No lo endurezcas, mi hermano. Ese es el mensaje del día de hoy, ese es el mensaje que Dios tuvo para nosotros el día de hoy. Mira, aquí en el libro de Hebreos, déjame leerte esa parte, Hebreos 10, vamos a leer aquí en Hebreos 10, dice,
de Hebreos 10:15, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así es que, mi hermano, y este es el testimonio que Dios nos da. No endurezcáis vuestros corazones, no los endurezcáis, porque es una situación tremenda, así es que más vale, ¿sí? Dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres su voz, no endurezcáis, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación, en el día del desierto. Ay, Señor, esto no está funcionando, esto no cambia. Señor, ayúdame, siempre mejor ora. Y Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Transfórmame, Padre, en el nombre de Jesús. Yo mi oración es por todos ustedes, mis hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que siga probándonos y metiéndonos en pruebas, porque lo más importante es saber que pasemos esa prueba. Porque saber que entraste en una prueba y te defendiste, te agarraste con argumentos tontos defendiendo una mentira, es que yo soy el templo de Dios y su misericordia es nueva cada mañana, pero yo este pecado ni lo reconozco porque yo soy bueno. Nunca digas eso. Te equivocaste, dilo a la iglesia, dile, tuve una falla, un hijo mío falló, yo los pongo delante de todos ustedes y lo digo con toda sinceridad, y va a haber secuelas, pero Dios es misericordioso, me va a volver a levantar por su misericordia que es nueva cada mañana. Amén, amén. Cierra ahí tus ojos, mis hermanos, vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios único, sabio y verdadero, tu sabiduría va más allá del conocimiento de todo el mundo, Señor. Tu sabiduría, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador? Sí, Señor, tu palabra dice que de las cosas insensatas tuyas son más sabias que los sabios. Y eso que si tuvieras tú algo insensato, pero todo lo que tú tienes es sensato, Señor. Te agradezco tanto, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego por todos mis hermanos, Señor, que esta palabra haya caído en tierra fértil para que dé ese fruto del 30, 60 y al 100 por uno, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios me los bendice muchísimo. Despedida, me despido de todos ustedes. Gracias a Dios. Que Dios nos siga guardando de todo mal. Amén, amén. Gracias. Estamos ahí para vernos el domingo y mañana miércoles aquí en Valle. Si es que no dejes de conectarte. Jueves, yo creo que jueves no va a haber ahora sí matrimonios. Creo que este viernes ya mi esposa confirmará. Pero nos vemos el domingo allá en la Ciudad de México. No falten, mis hermanos, hay mucho que edificarnos. Bye.